¿Qué tal, mis hermanos? Bendiciones para cada uno de ustedes. Llegamos al momento de iniciar la segunda parte de la serie Estudios sobre la Divinidad. En los primeros 4 capítulos o 4 videos hemos establecido los fundamentos únicamente con la Biblia, y quizás esta segunda parte está más orientada hacia mis hermanos adventistas. Yo nací adventista, tengo mi familia, mis amigos adventistas, y tenemos la bendición de conocer los escritos de la señora Elena G. de White, ¿sí? Que fue una parte muy importante en lo que fue el establecimiento de la iglesia adventista allá por 1840, 50, 60 en adelante, al igual que muchos otros, pero consideramos de que ella tuvo un don, que es el don profético. Entonces vamos a analizar en esta segunda parte de la serie, en sus escritos, lo que ella ha dicho sobre los temas planteados, ¿no es cierto?, sobre la divinidad, sobre Dios el Padre, sobre Jesús como Hijo de Dios, sobre el Espíritu Santo. Vamos a analizar también textos difíciles, que al igual que como así los hay en la Biblia, también los hay en sus escritos, o más que difíciles, mal interpretados, ¿sí? Podríamos decir. Y vamos a agregar un quinto video más, sería el noveno en total de la serie, que va a tratar sobre la creencia que tenían los pioneros adventistas antes de 1930, bastante más antes que eso, sí, que es donde consideramos que se han realizado los cambios más importantes. O sea, entre 1850 y 1900, ahí va a estar el tiempo en el cual vamos a ver qué es lo que ellos creían. Vamos a lo que es la introducción del ministerio y a continuación nos metemos de lleno en el estudio. Ahora sí, estamos listos. Lo que sería el quinto capítulo de la serie, o el primero de la serie de Ellen White, se titula Dios el Padre. Entonces vamos a ver textos, así como lo hicimos con la Biblia, que hablan sobre quién es Dios el Padre. Dios es un gobernador moral, así como un padre. Él es el legislador. Evento de los últimos días, página 246, ¿no es cierto? Bien clarito lo que ella dice. Es un gobernador moral, así como un padre. Esto es muy importante. Dios es un padre. No juega a ser un padre, no cumple el rol simplemente de un padre, sino que es un padre. Y Él es el legislador. Legislador es quien pone las leyes, quien gobierna. En el Ministerio de Curación encontramos que dice: ¿estamos preparados? ¿Conocemos a Dios, el gobernador de los cielos, el legislador, y a Jesucristo, a quien envió al mundo como representante suyo? Fíjense que es muy clara ella en establecer una jerarquía, ¿sí?, entre el gobernador, el legislador, el Dios, y después de eso agrega a Cristo, a quien envió al mundo. Él lo envió al mundo como representante suyo. Es bien clara en establecer esta distinción jerárquica, ¿no es cierto? En Testimonios volumen 6 dice: Jehová es el único Dios verdadero y Él debe ser reverenciado y adorado, haciendo referencia a Dios el Padre, ¿no? Que los misioneros de la cruz proclamen que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el Hijo del Dios infinito. Esto necesita ser proclamado a lo largo y a lo ancho de cada iglesia de nuestra tierra. Los cristianos necesitan conocer esto y no poner al hombre donde Dios debería estar, de manera que no sean más adoradores de ídolos, sino adoradores del Dios viviente. Idolatría existe en nuestras iglesias. ¿Qué es idolatría? Es cuando no se adora al verdadero Dios, cuando se ponen otros dioses.
Y lamentablemente la Iglesia Adventista se ha cambiado la doctrina, donde ya no se adora al único Dios verdadero y a su Hijo, sino que se adora a un Dios que está compuesto por tres personas. Por eso dice idolatría, ¿no es cierto? Idolatría existe en nuestras iglesias. Si bien en el momento donde ella escribió esto, todavía la iglesia adventista tenía la doctrina correcta, pero ya se empezaba a introducir el efecto del trabajo del doctor Kellogg's, ¿no es cierto? Que fue el primero que introduce el tema de la Trinidad en la iglesia adventista. En la Review and Herald de enero 30 de 1900 dice: al rechazar al divino Hijo de Dios, la personificación del único Dios verdadero, que poseía bondad, misericordia y amor incansable, cuyo corazón siempre fue tocado por la desgracia humana, y al aceptar a un homicida en su lugar, los judíos mostraron lo que la naturaleza humana puede hacer, y hará cuando el espíritu restrictivo de Dios sea quitado y los hombres pueden ser sometidos al control del apóstata. Entonces, el divino Hijo de Dios es la personificación del único Dios verdadero. Fíjense que Elena no está diciendo que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ella está diciendo que el Padre es el único Dios verdadero y que su divino Hijo es su personificación. Patriarcas y Profetas dice: Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración suprema. Y en la educación dice: la grandeza de Dios nos es incomprensible. Jehová tiene en el cielo su trono, sin embargo es omnipresente mediante su espíritu. Tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de su mano y un interés personal en ellas. Es evidente como Ellen White no disimula el hecho, y todo lo contrario, es sumamente clara, en que Jehová Dios, el Padre, es la autoridad máxima en el universo, es el ser supremo, el soberano supremo, incluso por sobre Cristo. La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto, no en estado de inacción, no en el silencio y la soledad, sino rodeado de millares y de millares y millones de seres santos, siempre a la espera de sus órdenes. Por medio de estos mensajeros permanece Dios en comunión activa con todas las partes de su dominio. Por medio de su espíritu está presente en todas partes. Mediante su espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres. Por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada y desde su grande y serena eternidad ordena lo que su providencia considera mejor. Como el Padre, ¿no es cierto?, es el que sostiene el orden absoluto del universo. En el principio Dios. Únicamente aquí puede encontrar reposo la mente en su investigación anhelosa, cuando vuela como una paloma del arca. Arriba, debajo, más allá, habita el amor infinito que hace que todas las cosas cumplan su propósito y bondad. Porque las cosas de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Pero su testimonio solo puede ser entendido con la ayuda del Divino Maestro. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces vemos como otra vez el final de la ciencia es Dios el Padre. Pero lo que es Dios el Padre puede ser solamente entendido a través del Divino Maestro. ¿Quién es el Divino Maestro? ¿Quién es el que conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Sino también el Espíritu de Dios es el que conoce las cosas de Dios. Este Divino Maestro, que es Jesucristo, es el mismo Espíritu de Dios. Review and Herald nos dice que Dios, en consejo con su Hijo, dio forma al plan de crear al hombre a la imagen de ambos. Y en Testimonios para la Iglesia nos dice que se muestren agradecidos hacia Dios por sus numerosas manifestaciones de misericordia y que sean agradecidos unos con otros. Tienen un Dios,
un Salvador y un Espíritu. El Espíritu de Cristo debe producir unidad en sus filas. Vemos que sigue hablando de un Dios, sigue hablando de un Salvador, que es Jesucristo, y sigue hablando de un Espíritu, que habíamos dicho que el Divino Maestro es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Cristo, ¿no es cierto? El Espíritu de Dios es Cristo. Cristo, mediante su Espíritu, produce unidad en nuestras filas. Dios es un gobernador moral, así como un padre. Él es el legislador. Esta cita está repetida, me acabo de dar cuenta, pero viene bien al caso de la cita que continúa, ¿no es cierto? Dice, el Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador. Entonces, vemos que Dios es un gobernador, es el legislador, y el segundo en autoridad es el Hijo de Dios, ¿sí? Él sabía que únicamente su vida podía ser suficiente para rescatar al hombre caído. Su valor estaba tan por encima del hombre como su carácter noble e inmaculado, y su posición de comandante de las huestes celestiales se encontraba por encima de las obras humanas. Era la imagen expresa de su Padre, no solo en los rasgos externos, sino también en la perfección de su carácter. Entonces vemos que Dios engendró un hijo que es Jesucristo, que es igual a él en rasgos físicos, en carácter, en perfección, pero su hijo es el segundo en autoridad. Él, Dios el Padre, es el gobernador absoluto del universo. Hubo contienda entre los ángeles. Satanás y los que simpatizaban con él luchaban para reformar el gobierno de Dios. ¿Cuál era el gobierno de Dios? Dios el Padre como gobernador absoluto y Jesucristo como segundo. Satanás quería ser el segundo, ¿no es cierto? Estaban descontentos e infelices porque no podían escudriñar su insondable sabiduría y averiguar cuál era su propósito al ensalzar a su Hijo Jesús y dotarle de tan ilimitado poder y comando. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Esto es muy importante entenderlo, ¿no? No existió jamás en el universo un solo ser que haya puesto en duda la autoridad de Dios el Padre. Sin embargo, sí la de Cristo. Esto nos asienta aún más el concepto de que el Padre es único, es absoluto, soberano, y que Él le dio a Cristo también todo el poder. Por eso es que algunos seres, como Satanás y sus ángeles, quisieron poner en duda esa autoridad. Dijeron a Adán y a Eva que el ángel más excelso que seguía en jerarquía a Cristo, ahí tenemos el orden completo, ¿no? El Padre, el Hijo, Satanás. ¿Sí? Este ángel que seguía en jerarquía a Cristo no había querido obedecer la ley de Dios que había sido promulgada para gobernar a los seres celestiales. Que esa rebelión había provocado guerra en el cielo, que como resultado de ella el rebelde había sido expulsado, y que todo ángel que se había unido a él para poner en tela de juicio la autoridad del gran Jehová había sido echado del cielo también, y que ese adversario caído era ahora enemigo de todos los que se preocupaban de los intereses de Dios y de su amado Hijo. Fíjense que Satanás, al poner en duda la autoridad de Cristo, lo que hace es poner en tela de juicio la autoridad del gran Jehová, esto es, Dios el Padre. Entonces, así como también lo demostramos con la Biblia, los escritos de Elena White no son diferentes. Ella nos da a conocer a un Dios el Padre como gobernador absoluto y supremo del universo, y que por su decisión, Él engendró un Hijo que es igual a Él lo hizo divino, en Él habita toda la plenitud de la deidad porque el Padre quiso, y también le da autoridad sobre todo lo creado, también porque Él quiere, y su Hijo se goza en hacer su voluntad. Debemos entender que Dios el Padre es único, es la autoridad máxima que rige este universo, y que Jesús mismo se sujeta al Padre. Amén y bendiciones para cada uno de ustedes.